Hola, ¿qué tal a todos? Soy Gerardo Wilco Maní y ahorita vamos a ver los objetivos y de aprendizaje. Primero vamos a calcular y explicar el retorno de la inversión, ingreso residual y el valor económico agregado. También vamos a ver la disputa de los métodos de evaluación y desempeño gerencial gratificante. Ahora estamos mirando el retorno de la inversión. Calcular el retorno de la inversión y muestra cómo los cambios en ventas, gastos y activos afectan a ROI. Retorno de la inversión de ROI. La fórmula. ROI es igual al el margen de explotación sobre el promedio de activos operativos. El margen de explotación son los ingresos antes de intereses e impuestos y el promedio de activos operativos es el dinero en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, planta y equipo y otros activos productivos. Ya, un ejemplo de ROI. En el primer año, Snack Food, en la primera división, hizo una venta de 30 millones. En la segunda división, su ganancia tuvo 117 millones. La utilidad de operación es 1.800.000. La ganancia fue de 3.510.000. Los activos promedio de operación son 10 millones y la ganancia fue de 19.500.000. La rentabilidad mínima es del 10%. Margen y el volumen de negocios, comparaciones. Snack Food en el primer año en el margen hizo 6% y el volumen de negocio lo multiplicó por 3. Por 3. Eh, la fórmula ROI dio a 18%. En el segundo año el margen tuvo un 5%. El volumen de negocio lo multiplicamos por 4 y ROI nos produce el 20%. En el primer año eh, hicimos el tipo de margen 3%, volumen de negocio multiplicamos por 6 y el resultado de ROI fue 18%. El año 2 margen 2.5%, volumen de negocio multiplicamos por 6 y el resultado 15% en la fórmula de ROI. Ah, el aumento de rendimiento de la inversión. Hay tres maneras de aumentar el ROI. Primero es aumentar ventas, segundo reducir gastos, tercero reducir bienes. El aumento de rendimiento de la inversión, un ejemplo. Regal Compañía informa de lo siguiente: el margen de explotación son $30.000, promedio de activos operativos son $200.000, ventas $500.000, los gastos de operaciones son $470.000. ¿Cuál es el ROI regal en la empresa? ROI es igual al margen por volumen de negocio. ROI es igual al margen de explotación sobre ventas por ventas sobre promedio de activos operativos. El aumento de rendimiento de la inversión. Un ejemplo. ROI es igual al margen por facturación. ROI es igual al margen de explotación sobre ventas por ventas sobre promedio de activos operativos. ROI es igual a 30.000 sobre 500.000 por 500.000 sobre 200.000. ROI es igual a 6% por 2.5, que es igual al 15%. La inversión en activos operativos para aumentar las ventas. Supongamos que el manager de Regal invierte en unos $30.000 de pieza de equipo que aumenta las ventas por $35.000, mientras que el aumento de los gastos de explotación por $15.000. Regal Compañía informa de lo siguiente: el margen de explotación es $50.000, promedio de activos operativos $230.000, venta $535.000, los gastos de operación
son $485.000. Vamos a calcular el nuevo ROI. La inversión en activos operativos para aumentar las ventas, ROI es igual al margen por facturación. ROI es igual al margen de explotación sobre ventas por ventas promedios de activos operativos. ROI es $50.000 sobre $535.000 por $535.000 sobre 230.000. ROI nos da 9.35% por 2.33, que es igual al 21.8%. ROI aumentó de 15% a 21.8%. Ventaja de ROI. Animas a los gerentes a prestar especial atención a las relaciones entre las ventas, los gastos y la inversión, como debería ser el caso de un gerente de un centro de inversión. Fomenta la eficiencia de costes. Se desalienta la inversión excesiva en activos operativos. Desventaja de la medida ROI. Desalienta a los gerentes de la inversión en proyectos que disminuir el retorno de la inversión de la división, sino que aumentaría la rentabilidad de la empresa en su conjunto. Por lo general, los proyectos con un retorno de la inversión de menos de retorno de la inversión actual de una división sería rechazado. Se puede fomentar un comportamiento miope, en que las administraciones pueden centrarse en el corto plazo a expensas de la larga. Las críticas a ROI. En la ausencia del equilibrio cuadro de mando, la administración puede no saber cómo aumentar el ROI. Los administradores a menudo heredan muchos costos comprometidos sobre los cuales no tienen ningún control. Los administradores evalúan en el ROI, ¿podrá rechazar rentable oportunidades de inversión? Ingreso residual. Calcule los ingresos residuales y entender sus fortalezas y debilidades. Ingreso residual, otra medida de rendimiento. El margen de explotación por encima de algún mínimo rentabilidad exigida a los activos de explotación. Cálculo de la renta residual. Ingreso residual es igual a la utilidad de operación menos la tasa de retorno mínima por activos operativos. Medidas de ROI, margen de explotación obtenidos en relación con la inversión de activos operacionales promedio. Medidas de ingresos residuales, margen de la explotación ganado menos de la rentabilidad exigida mínima en activos operativos promedio. Ingreso residual. Un ejemplo. Operating Stage, que es $100.000, requiere Stage of Return 20% y el mínimo requiere return sería igual a $20.000. Actual Income $30.000, mínimo requiere return 20.000 y Residual Income $10.000. Porque no traduje al español. Buenas, ¿qué tal? Los saludo, soy Pedro Maita. En este momento vamos a ver lo que son unos pequeños ejemplos sobre ROI. Lo que es un ejemplo de chequeo rápido. Redmond Tolos, una edición de baja temporal Corp, tiene un margen de explotación de $60.000 y activos operacionales promedio de $300.000. Si el gerente de la división se evalúa en función de retorno de la inversión, se le quiere hacer una inversión de $100.000 que generaría el margen de explotación adicional de $18.000 por año, la cual directamente en este caso vemos dos respuestas, tanto sí como no.
Vamos a pasar lo que es el siguiente ejemplo para revisarlo. Como podemos verificar, esto es lo mismo que vimos hace un momento. Correcto. Acá es directamente el que podemos chequear. Acá directamente es ya lo que es la solución del problema. Y como pueden verificar, la respuesta sería lo que sí, que sería lo que en la cual está diciendo que es $78.000 entre $400.000, la cual sería un porcentaje de 19.5%. Esto directamente reduce lo que es el ROI de la división del 20% al 19.5%. Vamos a ver lo que es otro ejemplo. Tasa requerida de la compañía de rendimiento es del 15%. La empresa quiere que el gerente de la división de Redmond Tolos, para hacer una inversión de $100.000 que generaría el margen de explotación adicional de $18.000 por año. Tenemos lo que son igual dos respuestas, tanto sí como no. Bien, acá lo que es directamente, como podemos observar, ya directamente le brindamos lo que es la solución, que sería así. Es igual que en anteriores oportunidades nos está sucediendo. Igualmente lo ha dividido, que es el $18.000 entre $100.000, que sale lo que es un 18%. El retorno de la inversión es superior a la tasa mínima de rendimiento requerida. Correcto, acá podemos también verificar otro ejemplo. Redmond Toll 2, una división de baja temporal COP, tiene un margen de explotación de $60.000 y activos operacionales promedio de $300.000. La tasa de rendimiento requerida para la empresa es del 15%. ¿Cuál es el ingreso residual de la división? Tenemos A, $240.000, B sería $45.000, D, $15.000 y C, $51.000. En este caso la respuesta sería lo que es el segundo, $45.000. Perdón, lo que sería lo que es el $15.000. La cual directamente podemos verificar lo que es el net operating income, que sería $60.000. Return sería lo que es el 15% por el $300.000, ¿no? La cual directamente es lo que es el resultado, que sería la de $15.000. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo que podemos visualizar, sería si se evalúa el gerente de la división de Redmond Toll 2 basado en ingresos residuales. Será que ella quiere hacer una inversión de $100.000 que generaría el margen de explotación adicional de $18.000 por año. Tenemos dos respuestas, tanto sí como no. En este caso la respuesta sería lo que es sí. Como podemos verificar en el sistema, lo que es un promedio de $18.000, ¿no? La cual sería eso directamente al valor de la respuesta de sí. Las comparaciones de división y la renta residual. El enfoque de la renta residual tiene una desventaja importante. No se puede utilizar para comparar el rendimiento de las divisiones de diferentes tamaños. Se brinda a continuación. Continuando con la exposición, aquí tenemos el ejemplo de EVA. Supongamos que Foreman Inc. tuvo, después de impuestos, los ingresos de explotación el último año de $1.583.000. Tres fuentes de financiamiento fueron utilizadas por la empresa, las cuales son $2 millones de los bonos hipotecarios que pagan un interés del 8%, $3 millones en bonos no garantizados que pagan un interés del 10% y $10 millones en acciones ordinarias, que se consideró no ser más o menos riesgosas que otras poblaciones, a lo cual Furman Inc. paga una tasa impositiva marginal del 40%. Aquí tenemos el costo promedio ponderado del capital. El costo promedio ponderado de capital para Furman Inc. se calcula de la siguiente manera.
Tenemos aquí, como ven, la cantidad, el porcentaje que es multiplicado por el costo after tax, que nos da igual al costo ponderado. Y por el otro lado tenemos lo que es el costo ordinario, los bonos hipotecarios y los bonos sin garantía, que son los antes ya mencionados. Todo esto nos da una suma total de 15 millones de dólares, con un costo ponderado de 0,098. Continuando con este ejemplo, pues el EVA de Forman Inc. se calcula como sigue. Abierto por impuestos a las ganancias, 1.583.000 millones de dólares, menos el coste medio ponderado del capital, que es 1.470.000 dólares, ¿no? A lo cual el EVA nos saldría 113.000 dólares. El EVA positivo significa que Forman Inc. obtuvo beneficios de explotación por encima del coste del capital utilizado. Los aspectos conductuales de EVA. Una serie de empresas han descubierto que EVA ayuda a fomentar el tipo de comportamiento de sus divisiones, de tal manera que el énfasis en la utilidad de operación por sí sola no puede. La razón fundamental es la dependencia de EVA que recae en el verdadero costo del capital. En muchas empresas, la responsabilidad de las decisiones de inversión recae en la gestión empresarial. Como resultado, el costo de capital se considera un gasto corporativo. Si una división construye inventarios e inversión, el costo de la financiación de esa inversión se pasa junto a la cuenta de resultado en general y no representa como una reducción de ingresos de explotación de la división. Bueno chicos, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, hasta luego. Muchas gracias.